Entonces, Hare Krishna, buenas tardes. Mis reverencias a todos, a todas las Vaishnavis, toda la regresión para Srila Prabhupada. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros para seguir leyendo la Bhagavad Gita, reflexionando, estudiando. Continuamos con el capítulo 7 que recién lo acabamos de comenzar. Hoy está Prabhu Dira con nosotros. Y si mal no recuerdo, a pesar de que yo soy con Parmavati el que lo organizamos, creo que te toca el 4 y el 5, Prabhu. Sí, yo lo recuerdo muy bien, 4 y 5. Ok, bueno, alegro mucho. Así que bueno, Prabhu, muchas gracias por estar con nosotros y te paso la palabra. Gracias, Namesvar. Gracias, contento nuevamente de estar con ustedes y sí, siempre es una alegría ver diferentes grupos, ver a los devotos reunidos en nuestro intento por estudiar y comprender mejor la herencia que hemos recibido de Prabhupada y esta maravillosa, increíble filosofía de conciencia de Krishna. Así que qué bonito estar de vuelta con ustedes. Sí, vamos a leer entonces capítulo 7, texto 4 y 5. Comenzamos de una vez. Voy a recitar algunos mantras de invocación. Gracias por la pantalla ahí. Yo los tenía también aquí listos, pero es mejor ya que los estás compartiendo vos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschitya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este capítulo 7, antes de que leamos este capítulo 7, tal vez ustedes lo habrán abordado ya el tema, vamos a mencionarlo brevemente, cómo ya entra en la segunda sección de la Gita. Tenemos los primeros 6 capítulos. Y en este capítulo 7 se da inicio a esta segunda sección, en la cual se va a abordar de manera más detallada y más explícita el servicio devocional. Y curiosamente en el texto 1 de este capítulo 7, Krishna le dice a Arjuna que préstame atención, escúchame Arjuna, Tachrinu, él dice en sánscrito, escúchame, ya que lo que te voy a decir es algo muy importante, él dice este conocimiento estoy mencionando esto porque Krishna dice en este capítulo, en este texto 2, que te voy a exponer un conocimiento que es tanto material como espiritual. Creo que es importante que tengamos esto en mente. Lo dijo Krishna en el texto 2, y ahora aquí en el 4 y 5, específicamente en el 4, va a mencionar, va a presentar como sus energías, parte de sus energías, la naturaleza material. Así que y antes de que lo leamos también como parte de la introducción para tenerlo en mente, es que partiendo de las palabras de Krishna, el conocer de esa naturaleza material también nos permite conocer mejor la genialidad de Dios, digamos, porque en fin de cuentas, en un sentido es para eso que están todas las escrituras y todo el estudio que hacemos, es para comprender qué genial que es, qué maravilloso, qué grandioso que es el Señor Supremo. Y habiéndonos maravillado con esa genialidad, poder tener más fe, poder confiar más en que qué genial que es, entonces confío más y así entregarme más al servicio devocional y facilitar nuestra devoción. Es para ello que está el estudio de las Escrituras, para maravillarnos. Y parte de ese acto de estudiar del Señor Supremo para maravillarnos, un aspecto de ello es estudiar la naturaleza material,
por las razones que vamos a ver ahora en el texto 4. Así que sí, de hecho eso, vamos a ese texto 4. Voy a leer el sánscrito. Bhumir aponalo vayu kangmana buddhire vacham ahankara iti janme vina prakritirastada. La traducción del verso es la siguiente. Mm, La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Mm, Vamos a leer directamente de una vez el comentario de Prabhupada y luego comentamos algunas cosas. Si la Prabhupada comenta lo siguiente. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. Veamos cómo inicia Prabhupada. Inicia hablando de la ciencia de Dios. Como ya vemos a estas alturas de la Gita, sabemos que la filosofía de conciencia de Krishna, la filosofía Vaishnava, en palabras de Prabhupada, siendo Prabhupada quien nos presenta esa filosofía, usualmente él la presenta como eso, como la ciencia de Dios. En la introducción de la Gita misma, Prabhupada habló de la ciencia de Dios. Y aquí en este comentario, Prabhupada abre nuevamente de esta manera, hablando de la ciencia de Dios. Y vamos a descubrir aquí un tema, no es nuevo sin duda, pero vamos a observar a Srila Prabhupada exponiendo un punto que es muy central en la teología, sea Vaishnava o desde otras perspectivas que estudiemos a Dios, y es la omnipresencia de Dios. Es la característica tan importante y tan común, tan intuitiva. Es muy fácil comprender el punto de que Dios es omnipresente. Aquí Prabhupada lo va a exponer un poco más partiendo de las mismas palabras de Krishna, lo que él ha dicho, que estas energías materiales son, eso, son energías suyas, pero separadas. Ahora sí, sigo leyendo. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. La naturaleza material se denomina Prakriti, o la energía externa del Señor, en sus diferentes encarnaciones, expansiones, Purusha, tal como se describe en Sattvata Tantra. Vishnu, bueno, saltemos de una vez, sí está bien, gracias. Abre comillas, para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de 3 Vishnus. El primero de ellos, Mahavishnu, crea la energía material total, conocida como el Mahat Tattva. El segundo, Garbhodaka Saji Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero, Kshirodaka Saji Vishnu, se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos 3 Vishnus se puede liberar del enredo material. Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas 3 expansiones Vishnu del Señor Krishna. Estos Purusha se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Dios, por segunda vez Prabhupada habla de la ciencia de Dios, supone que este mundo material es para el disfrute de las entidades vivientes y que las entidades vivientes son los Purushas, o sea, los causantes, los controladores y los disfrutadores de la energía material. Según la Bhagavad Gita, esta conclusión atea es falsa. En el verso en discusión, se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. El Srimad Bhagavatam también confirma esto mismo. A ver, me detengo un momento. Prabhupada ha dicho aquí esto de que Krishna es la causa original de la manifestación. Esta
la forma en la que Prabhupada lo articula aquí en esta línea lo vamos a ver en muchas ocasiones a lo largo de la obra de Prabhupada. Esto de que Krishna es la causa original de todas las causas. Más adelante también lo va a mencionar. Y nada más para hacer el apunte de que él está usando esta idea, mm, este concepto de ser el original, no en el sentido de que otros son falsos, como por ejemplo podemos comprar una, unos zapatos, una camisa y más comúnmente decimos esta camisa es original y esta otra no es original. En este caso, Prabhupada se refiere más bien a que Krishna es el origen. Por eso habla de la causa original, o sea, la causa que origina a todo lo demás, no en el sentido de que sea original y otro sea una imitación o una copia, sino Krishna siendo la causa original, Krishna siendo la causa origen de la tierra, el agua, el fuego, y lo que ya leímos. Continuamos leyendo. El Srimad Bhagavatam también confirma esto mismo. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas del Señor. Incluso el Brahma Jyotir, que es la meta última de los impersonalistas, es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahma Jyotir no hay diversidades espirituales como en los Vaikuntha Lokas. Y el impersonalista considera que ese Brahma Jyotir es la meta última y eterna. La manifestación Paramatma también es un aspecto temporal y omnipresente del Kshirodaka Sayi Vishnu. La manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. Interesante esto. Otra vez, la manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Krishna. Él es la persona energética completa y posee diferentes energías separadas e internas. Nos detenemos aquí un momento. Si bien es verdad, Prabhupada mm, no ha profundizado mucho en hablar de manera detenida de la tierra, el agua, el aire y demás, como si lo hace en otras ocasiones. Más bien está en esta primera sección del comentario, está tratando de establecer el tatua de Krishna antes de ir a hablar de características y cualidades de la energía material o de la energía espiritual. Está tratando de establecer que, hey, primero, antes que otra cosa, recordemos que Krishna es la fuente de todo, está diciendo, y ha expuesto aquí brevemente, como ya hemos escuchado, el tema de los tres Vishnus, cómo es que esa manifestación material, la cual nos rodea y en la cual vivimos de momento, fue creada de manera sistemática, siguiendo un método. El método es esta, esta manifestación triple, si podríamos decir, este despliegue triple a partir de lo vinculada con los tres Vishnus. Ese despliegue triple consiste en la primera creación de todos los elementos materiales, conocido como el Mahat Tattva. El segundo despliegue es, perdón, en ese primer despliegue tenemos al Mahavishnu, que se recuesta en el océano causal. En el segundo despliegue, en la segunda etapa, tenemos a Karanoda, que es Vishnu, que ya crea cada universo, ¿sí? Y en la tercera fase, en la tercera etapa, tenemos al Kshirodakasai Vishnu, que ya no solamente entra en cada universo, sino que entra en cada átomo, Prabhupada ha dicho. Aquí se va poniendo interesante esto, porque si hablamos de la omnipresencia del Señor Supremo, el Bhagavatam ya no solo en un sentido sentimental, sino que el Bhagavatam de manera más explícita y de manera más detallada nos dice cómo incluso en el átomo, los átomos tienen una especie de genialidad también. Hay una maravilla atómica, podríamos decir, en la forma en la que se comportan los átomos. Hay mm, toda una rama de la ciencia, si podríamos decir, todo un enfoque que estudia el comportamiento de los átomos, la física atómica, podríamos decir. Hay gente que se maravilla tanto y dedica toda su energía intelectual y toda su vida misma a estudiar cómo funciona la vida a niveles atómicos, porque es maravilloso.
Bhagavatam en este caso la Gita, Krishna en la Bhagavad Gita, la filosofía de conciencia de Krishna, nos indica que esos movimientos atómicos, esa actividad atómica es genial porque resulta ser que es Vishnu quien ha entrado en ellos. Y si fuera el caso que Krishna sale o saliera, digamos, de cada átomo, cada uno de los átomos pierde maravilla, digamos, pasa a ser simplemente em, una diminuta partícula de materia aburrida, si podríamos decir, pero mantiene su genialidad, incluso los átomos, debido a la presencia de Krishna. Y lo mismo a nivel a niveles mayores, sí, en escalas mayores. Si podemos ver en una persona misma. Cada persona tiene una historia increíble, tiene historias, sucesos, y ya no, ni siquiera hablar de los devotos. ¿Ya? Los devotos tienen historia, la forma en la que se conectaron con la conciencia de Krishna, los arreglos que Krishna hizo para conocer a tal y cual persona. Cada persona tiene una vida maravillosa. Algunos se dan cuenta de que tienen una vida maravillosa, otros tal vez no. Algunas personas por diferentes, principalmente por cómo actúa la ley del karma, pues tienen que vivir episodios un poco no tan agradables, más intensos, más difíciles, sin duda. Pero sigue habiendo maravilla en la forma en la que se despliega la vida misma, tanto a niveles atómicos como a niveles más cotidianos, digamos, y lo mismo a niveles macros, a niveles universales, a niveles ya más astronómicos. Siempre hay una maravilla debido a la presencia del Señor Vishnu. Prabhupada, lo que, como dijimos en esta primera sesión, ha hablado de ello. Creo que podemos continuar leyendo. En la energía material, las principales manifestaciones son 8, tal como se mencionó antes. De estas, las primeras 5 manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, se conocen como las 5 creaciones gigantescas o creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los 5 objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y sonidos físicos. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más. Pero las otras 3, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas o menospreciadas por los materialistas. Los filósofos que se ocupan de las actividades mentales tampoco tienen conocimiento perfecto, porque no conocen la fuente última, Krishna. El falso yo o el ego falso, entre comillas, yo soy o es mío, que constituye el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos para las actividades materiales. La inteligencia se refiere a la creación material total, denominada el Mahat Tattva. Por lo tanto, de las 8 energías separadas del Señor se manifiestan los 24 elementos del mundo material que constituyen el tema de la filosofía Sankhya atea. Originalmente, ellas son productos de las energías de Krishna y están separadas de él. Pero los filósofos Sankhya ateos, que poseen muy escaso conocimiento, no saben que Krishna es la causa de todas las causas. El tema que se discute en la filosofía Sankhya trata únicamente de la manifestación de la energía externa de Krishna, tal como se describe en la Bhagavad Gita. Y ahí termina el comentario del primer verso. Mm. En alguna ocasión, Prabhupada, hablando sobre este mismo principio, sobre este mismo verso, escribía como, y lo vamos a ver, podemos ir a leer un verso en el capítulo 9, tal vez algunos de ustedes lo conocerán, en donde Krishna le va a decir a Arjuna, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshu avastita. Krishna más adelante le va a decir a Arjuna que todo lo que existe, yo me encuentro presente en todo este universo, Krishna dice.
en mi forma no manifestada. Y todos los seres están en mí, aunque yo no estoy en ellos, él dice. Vuelve a tocar el tema de la omnipresencia de Krishna. Y Prabhupada en alguna ocasión, hablando sobre este tema, él describió cómo es que Krishna está presente en realidad en cada cosa, como lo acabamos de decir, lo acabamos de ver, lo acabamos de leer incluso en el átomo. Y Prabhupada ponía un ejemplo bastante interesante. Él decía, yo puedo grabar, él hablaba de una grabación de su propia voz. Decía, si alguien graba mi voz y después, 5 días después, se reproduce ese mismo cassette, ese mismo audio, pues resulta ser que Prabhupada sigue estando presente ahí. Y en un sentido, pues nosotros también, em, aquellos que seguimos, tratamos de seguir estudiando Srila Prabhupada, somos conscientes de ese hecho, de que si pudiéramos conversar hoy mismo con Srila Prabhupada, nos diría lo mismo que él decía en 1970 y tantos. En esos audios que están grabados, él nos diría lo mismo ahorita. En un sentido de lo mismo escuchar los audios que hablar directamente con él, ¿no? Entonces, él decía, yo estoy presente, Prabhupada decía, yo estoy presente en esa grabación, pero al mismo tiempo no lo estoy, él decía. Entonces, similarmente, nosotros podríamos, mm, partiendo de esa analogía, podríamos ser conscientes, o tratar de traer a la conciencia de que Krishna está presente en su obra. Es como también, como cuando vemos un cuadro, y es muy común, incluso en el lenguaje se dice, bueno, este es un Rembrandt, y alguien tiene la conciencia de que el pintor está ahí, está viendo la, la obra de arte, y se lo llama así, ¿no? Este es un Dalí. Se considera que la obra del pintor en un sentido es parte del pintor y el pintor en un sentido está allí. Krishna está presente, como lo dice en el 9.4 de la Gita. Yo estoy presente en todo el universo, en la forma en mi forma no manifestada. Y esa manifestación, perdón, esa meditación de que Krishna está presente en prácticamente todo, en la arcilla, como lo mencionaba, ¿quién lo hacía al inicio? Pedro, ¿no? Krishna está presente en las cosas tan, podremos decir, tan burdas, tan cotidianas, y por ser cotidianas, tan intrascendentes que nos rodean. Resulta ser que Krishna está presente ahí. Incluso, creo que esto podría ser relevante, incluso la filosofía de conciencia de Krishna no es aquella filosofía que apunta a que Krishna solo está presente en las cosas orgánicas. Por ejemplo, habrá posturas y hay ciertos grupos que plantean que para avanzar espiritualmente es necesario tener un contacto con la naturaleza y estar descalzo sobre el pasto y ver los árboles y dar un abrazo a los árboles, ese tipo de cosas que, bueno, entran en la categoría de modalidad de la bondad, pero resulta ser que en ocasiones hay un rechazo por las cosas, entre comillas, artificiales, como el plástico, pongamos, como, sí, resulta ser que Krishna nos dice, no, espérate, que es que yo estoy presente en todo. El plástico incluso sigue siendo una energía, sigue siendo energía mía, por muy, obviamente, si tomamos la naturaleza material sin la intervención humana, eh, vamos a notar que la naturaleza no produce plástico, eso es obvio. Y aún a pesar de que la producción de plástico sea una obra humana, digamos, con todo lo que implica, y sabemos muy bien que la cantidad brutal y las cantidades industriales de plástico de un solo uso que se producen y que se desechan al día siguiente y todo el daño que causan y demás, eso lo sabemos sin duda. Lo que estamos señalando aquí no es el aspecto moral de que si es bueno tener plástico o es malo, esa es otra conversación. Lo que estamos señalando es que incluso ese plástico y esas creaciones humanas, materiales, que en un sentido son artificiales, resulta ser que Krishna sigue presente ahí. Y es por ello que dentro de la filosofía de conciencia de Krishna no hay ese rechazo a ciertas cosas, en este caso a cosas, digamos, artificiales. Por ejemplo, en el servicio a la deidad. El servicio a la deidad, no sé qué tan familiarizados estén los devotos que estemos participando aquí hoy, pero en algunas ocasiones se utilizan cositas de plástico, por ejemplo, en la adoración de la deidad. Quiero decir, en la adoración y en el acto de adornar la deidad, por ejemplo, pulseritas, y idealmente el principio es que se le ofrece lo mejor a Krishna. Y
Y claro, sí, se le ofrece siempre lo mejor. Y en algunas ocasiones se utilizan pulseras de plástico para adornar al Señor, o tal vez, sí, a veces pulseras de plástico, collares de plástico y otros materiales que no son tan, podríamos decir, no son tan, entre comillas, naturales, porque no los encontramos producidos en la naturaleza. Pero resulta ser que Krishna sigue presente allí. Y incluso ese plástico, cuando es utilizado y es visto con los ojos apropiados, puede ser ofrendado al Señor Supremo y puede mm, ayudarnos en nuestro avance espiritual cuando lo ofrendamos al Señor Supremo. La producción, no sé, por ejemplo, Pedro que mencionaba al inicio, la arcilla y, no sé, un artista que trabaja con materia prima, por ejemplo, cuando se tiene la conciencia, la noción de que toda esa materia prima, Krishna está presente allí. Y es porque Krishna está presente ahí que la materia prima es tan genial, se puede moldear, por ejemplo, no sé, cada materia prima que con cada artista trabaja, digamos, con manualidades. Y cada materia prima tiene características diferentes, ¿no? Como ciertas texturas, se pueden moldear de ciertas maneras. Y si soy consciente de que toda la genialidad y características maravillosas en cada materia prima, eh, esas características provienen de Dios y debido a la presencia de Dios, pues estoy avanzando en la conciencia de Krishna. Eso es diferente a rechazar, esa postura es mucho mejor que rechazar cosas materiales porque son sintéticas y no tener para nada la conciencia de la presencia de Dios en esas cosas. Yo incluso podría, sí, podría andar descalzo todo el día sobre el pasto y maravillarme de las flores. Y en un sentido, como dijimos, eso es muy bueno. Mientras la persona no cultive aquella disposición de ser un sirviente del Señor, de agradarle al Señor Supremo, de ser una ofrenda para el Señor Supremo, de ofrendar al Señor Supremo esas cosas maravillosas de la naturaleza, mientras no se hace presente ello, la persona puede estar tan enamorada de la naturaleza y eso todavía no es espiritual. Em, Esto, afortunadamente, estas diferencias entre qué es espiritual y qué simplemente son cosas bondadosas, es una de las eh, enseñanzas maravillosas que nos regala el Bhakti, que nos regala Srila Prabhupada. Reconocer que hay cosas que son lindas, que son bondadosas, que son naturales, pero para que sean espirituales hay que agregarles ciertos componentes. Y el componente principal es que para que eso sea espiritual, el componente principal es que el observador, o sea, ustedes y yo, tengamos la conciencia de la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios en esas cosas. Por eso señalábamos la omnipresencia al inicio, porque al ser conscientes de esa maravilla de Dios, me puedo dar cuenta de que incluso en lo sintético está Krishna. Y obviamente, eso eso en torno al tato, a la parte filosófica. Luego la discusión moral y la discusión ya no solo moral, pero incluso ambiental, la discusión que toca el tema de la salud, esa es otra discusión. Cada persona determinará, cada devoto determinará cuánto plástico utiliza en su vida. La persona ya determinará cuántos alimentos sintéticos decide consumir, determinará en qué medida su dieta es más saludable, en qué medida sigue consumiendo glutamato monosódico, sulfitos, sulfatos, que son ciertos componentes más característicos que están presentes ya después de la revolución industrial, que no son tan naturales, ¿no? Eh, Ciertos componentes químicos artificiales en los alimentos que hoy compramos en el supermercado y demás. Ya eso depende de cada persona, cada devoto. Pero aún así, aquellos alimentos que tienen componentes químicos artificiales ofrendados a Krishna con devoción, esos alimentos nos ayudan a avanzar espiritualmente debido a la devoción que hay ahí. Comparado con un alimento de lo más orgánico posible, cuidado, sí, muy orgánico, muy cuidado. Y si lo olvidamos ofrendar a Krishna o si la persona no tiene en cuenta, no ha aprendido a ofrendarle esos alimentos a Krishna, podemos decir que tal vez va a estar más saludable la persona alimentándose de esa manera, mientras que estrictamente hablando, bajo el prisma del bhakti, todavía no hay en sí un avance espiritual,
no hay sí, un avance espiritual mm, sólido, concreto, debido a que, como dije, debido a que no hay una ofrenda al Señor Supremo. Obviamente, si hay una ofrenda y hay alimentos que son más sanos, sin duda que es mucho mejor, sin duda, ¿no? Pero lo cierto es que Cristo está presente en todas aquellas cosas. Se ha mencionado aquí la tierra, estos 8 elementos, 5 burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter, como elementos principales, pero incluso aquellos sintéticos, Krishna no deja de estar allí. Prabhu, también Sbar, podemos compartir el 424, por favor, en la guita. 424. Sí, Raúl, yo me olvidé de ofrecerte, porque yo dime. sé que vos lees así, de compartir pantalla. Si quiere usted Mm, puede compartirlo y se maneja mejor. bueno, si yo Ahí puedo voy a dejar de compartir, compartir yo va. y lo puede compartir usted. Opa, gracias, Prabhu. Sí, así me puedo desplazar más fácil, gracias. Vamos a leer en este 424 cómo mm, Prabhupada en el comentario describe que en realidad todas las cosas que vemos, cuando se agrega un elemento importante a nuestra visión, todas las cosas materiales pasan a ser espirituales. Lo tengo aquí en pantalla. Hay un anuncio aquí que no sé cómo quitarlo. Ahí está. 424. El alma condicionada y absorta en la materia puede curarse de la infección material mediante el proceso de conciencia de Krishna. Este proceso se conoce con el nombre de yajna, o actividades, sacrificios, ofrendas que se hacen para la satisfacción de Vishnu. Ok, vamos más abajo. La palabra Brahma significa espiritual. El Señor es espiritual y los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahma Yotir, su refulgencia espiritual. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma Yotir. Aquí viene lo importante. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma Yotir. Todo significa todo, materia, todo. Prabhupada dice. Pero cuando al Yotir lo cubre la ilusión o la complacencia de los sentidos, se denomina material. Ven qué interesante. Él dice, todo es espiritual, pero cuando lo cubre la ilusión, entonces se pasa a denominarse material, eso que estamos viendo. Sigo leyendo. Este velo material puede ser removido de inmediato mediante el proceso de conciencia de Krishna. O sea que en realidad nosotros vemos esas cosas como todas las cosas que existen como materiales debido a que estamos cubiertos de ilusión, cubiertos de maya. Pero en realidad todo lo que existe se encuentra situado en ese yotir, como Prabhupada lo indica aquí. ¿Y qué pasa? Que nosotros, los que vivimos en este lugar, en el mundo material, estamos contaminados de una enfermedad que la hemos escuchado en tantas ocasiones y Prabhupada lo reitera una y otra vez, es la famosa complacencia de los sentidos. Y la complacencia de los sentidos que nos daña es, mm, podríamos decir, podríamos definirlo como aquella filosofía de vida en la cual la persona todo lo que hace lo mide de acuerdo a cuánto va a disfrutar de lo que hace. Estudia una carrera o se cambia de lugar, vive en pareja o hace lo que sea, midiendo, y claro, en la mayoría de los casos es una filosofía que la persona no se da cuenta que vive con esa filosofía. La filosofía de que todo lo que hago lo acepto si me da placer y lo rechazo si no me da placer. Mm, Debido a esa contaminación, que se considera una contaminación porque en realidad el alma está configurada, su propia configuración es para darle placer a la fuente suprema, y cuando, esto ya lo sabemos, ¿no? Cuando el alma coopera con darle placer a la fuente de todo, la fuente suprema, que es Krishna, en ese momento consigue un placer que no se puede conseguir de otra manera. Y cuando ella olvida la fuente del placer, e intenta conseguir placer por sí misma, consigue ciertas
¿cómo podríamos decir? Ciertos momentos, ciertos instantes de placer, pero son muy escasos, son muy pequeños comparados con la necesidad tan grande de placer que tiene. Y a eso hace referencia entonces en el siguiente verso, que es el segundo verso que vamos a leer hoy. Lo voy a poner aquí en pantalla. Verso 7.5. Vamos a leer qué pasa entonces con las almas que están viviendo en un lugar material, ese lugar material que ellas piensan que están separadas de Dios, pero Dios está incluso en cada átomo. Vamos a leer este 7.5. Krishna dice, Apareyam mitastvanyam prakritim vidhime param jivabhutam mahavaho yayedam dharyate jagat. Traducción. Además de todo ello, Arjuna, el de los poderosos brazos, además de todas estas cosas materiales que ya mencioné, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en todas las entidades vivientes que están explotando los recursos de la naturaleza material inferior. Mm. En estos dos versos, entonces, Krishna abarca en dos versos, en un par de palabras, abarca toda la situación de la existencia material. Por un lado dice, en todo lo que existe en el mundo material es materia y seres vivientes, eso es todo. Por un lado está la materia, no hay más que esas dos cosas en el mundo material. La materia y las entidades vivientes, o sea, las almas, nosotros, que lo que estamos haciendo es explotando los recursos, o sea, eh, no en un sentido peyorativo aquí, sino más bien todas las almas que estamos haciendo y deshaciendo, eh, eh, moldeando, digamos, la naturaleza material, que es inferior. Pero Krishna lo ha dicho, ambas son su naturaleza. O sea, Prakriti, la naturaleza material, o las jivas, la naturaleza espiritual. Energías espirituales. Vamos a leer el comentario. Aquí se menciona claramente que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza o energía superior del Señor. La energía inferior es la materia, que se manifiesta en diferentes elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Ambas formas de la naturaleza material, es decir, la burda, la forma burda, tierra, agua, etcétera, y la forma sutil, mente, inteligencia, etcétera, son productos de la energía inferior. Las entidades vivientes que están explotando esas energías inferiores con diferentes propósitos constituyen la energía superior del Señor Supremo. Y se debe a esta energía que el mundo material por entero funcione. La manifestación cósmica no tiene ningún poder de actuar, a menos que la mueva la energía superior, la entidad viviente. Esto es bastante simple, pero podría ser de que en cierta medida es algo novedoso. Esta idea de que vamos a decir así, si todos los seres humanos decidiéramos, así como a veces algunos sectores en la sociedad dicen vamos a hacer una huelga, y todos los transportistas, no vamos a trabajar hoy. Todos los médicos, no trabajamos hoy. Todos los, qué sé, los profesores. Si nosotros decidiéramos, todos los seres humanos, no actuar, no movernos durante un día, durante 24 horas, resulta ser que seríamos más conscientes, veríamos más activo este principio que estamos leyendo aquí, de que en realidad el mundo se mueve, opera, únicamente porque hay seres vivos que lo están moviendo. Pero incluso si nosotros nos detuviéramos, aún así seguirían operando otros seres vivos que no son humanos, animales y demás. Si fuera posible hacer una huelga, vamos a decirlo, no una huelga, pero si fuera posible hacer un paro de todos los seres vivos, desde insectos, desde, sí, todo tipo, incluso los árboles dijeran, bueno, si ellos pudieran hacerlo, no vamos a producir más nada de ¿cómo se llama? Oxígeno, nada sí, y otros nutrientes que se requieren también para que la vida funcione. Resulta ser que no puede continuar la vida, o sea, el mundo material,
toda la energía material opera debido a que simplemente hay seres vivos que están actuando. Y si todos los seres vivos se detuvieran, no crecería más el pasto, no habría suficiente viento, ni siquiera para respirar, porque en fin de cuentas em, ocurre constantemente todo el tiempo. Lo que está ocurriendo es una mm, operación constante, una dinámica constante de seres vivos, o sea, energía viva, que somos nosotros, modificando, moldeando, operando y moviendo la energía muerta, que es la energía material. Como dije, pues es simple, aunque es posible que sea una novedad observar la vida, los fenómenos de la vida, observarlos bajo esa perspectiva. Sigo leyendo. A las energías siempre las controla el energético y en consecuencia las entidades vivientes siempre están controladas por el Señor. Ellas no tienen una existencia independiente. Ellas nunca son igual de poderosas como lo creen hombres falsos de inteligencia o faltos de inteligencia, perdón. La diferencia que hay entre las entidades vivientes y el Señor se describe en el Bhagavatam 10.87.30 de la siguiente manera. Abre comillas. Oh tú, el Eterno Supremo, si las entidades vivientes encarnadas fuesen eternas y omnipresentes como tú, entonces no estarían bajo tu control. Pero si consideramos que las entidades vivientes son diminutas energías de tu señoría, entonces de inmediato quedan sujetas a tu control supremo. Por lo tanto, la verdadera liberación entraña el que las entidades vivientes se entreguen a tu control, y esa entrega las hará felices. Solo en esa posición constitucional pueden ellas ser controladoras. De modo que los hombres con conocimiento limitado que defienden la teoría monista de que Dios y las entidades vivientes son iguales en todos los aspectos, de hecho están guiados por una opinión errada y contaminada. Cierra comillas. El Señor Supremo Krishna es el único controlador y todas las entidades vivientes son controladas por Él. Esas entidades vivientes son la energía superior de Él, porque la calidad de su existencia es idéntica del Señor Supremo, idéntica a la del Señor Supremo. Pero ellas nunca son iguales al Señor en lo que respecta a la cantidad de poder. Mientras la energía superior, o sea, la entidad viviente, explota la energía inferior burda y sutil, o sea, la materia, olvida su verdadera mente e inteligencia espirituales. Ese olvido se debe a la influencia de la materia en la entidad viviente. Pero cuando la entidad viviente se libera de la influencia de la ilusoria energía material, alcanza la etapa denominada mukti o liberación. El falso yo, el ego falso, bajo la influencia de la ilusión material, piensa, yo soy materia y las cosas materiales que adquiera son mías. Él llega a comprender por completo su verdadera posición, cuando se libera de todas las ideas materiales, entre ellas el concepto de volverse uno con Dios en todos los aspectos. Así pues, se puede concluir que la Gita confirma que la entidad viviente es solo una de las múltiples energías de Krishna, y cuando esta energía se libera de la contaminación material, se vuelve plenamente consciente de Krishna o liberada. Fin del comentario. Ok. Mm, Yo señalaba al inicio cómo Krishna le solicita a Arjuna, al inicio de este capítulo 7, Krishna le dice, Arjuna, préstame atención, ya que yo tengo el control aquí en la pantalla compartida. Voy a ver en este capítulo 7, texto 1. Krishna le dice lo siguiente. Oye, hijo de Prita, óyeme. Tach Srinu, dice Krishna. Sí. Trata de oír, lo tengo aquí en pantalla si ustedes lo están viendo. Trata de oírme esto que te voy a decir, Arjuna. Ponme atención. Yo he notado un paréntesis aquí. No sé si ocurra en toda la región de Argentina, pero
he notado que algunas personas de Argentina, no solo devotos, utilizan esto en sus palabras. Escúchame, antes de decirme algo, antes de decirte algo, escúchame lo que te voy a decir. Oíme, me gusta porque llama la atención del otro. Escúchame, mira. Y Krishna le dice algo similar a Arjuna. Arjuna, oíme lo que te voy a decir. Con esta práctica del yoga vas a tener plena conciencia de mí. Y es interesante cómo Krishna habla de que vas a tener plena conciencia de mí cuando seas consciente no solamente de mis cosas, todos mis pasatiempos en el mundo espiritual, todas mis cualidades personales, pero también cuando veas la materia con otros ojos, Arjuna. Porque el bhakti, parafraseando a Krishna, o aventurándonos a poner otras palabras en las palabras de Krishna, el bhakti no es solamente rechazar la materia, Arjuna. El bhakti es ver la materia con otros ojos. Y cuando veas la materia con otros ojos, ahí vas a poder tener plena conciencia de mí. No es que rechazando la materia, ahora sí vas a poder tener libertad con tu mente. Podríamos pensar de esta manera. Si rechazo la materia, entonces voy a tener libertad para dedicarme plenamente a pensar en Krishna. Pero Krishna dice, hey Arjuna, no es esa, la ecuación no es esa. Podrás conocerme por completo, dice Krishna en este primer verso. Y conocerme por completo significa conocer que la materia es parte mía también, Arjuna. No caigas en el error de rechazarla como quieres. Y lo menciono así porque habrá ciertas filosofías, ciertas posturas eh, fuera del contexto Vaishnava, ciertos grupos que en su intento por cultivar conocimiento espiritual llegan al punto, a la postura de rechazar toda la materia, pensando que si rechazo la materia, entonces voy a estar más dedicado a lo espiritual. Krishna dice, no, no es así como funciona, porque la materia proviene de mí. De hecho, si ves la materia con otros ojos, vas a tener plena conciencia de mí y vas a poder apegarte, tu mente vas a poder apegarla a mí. Y en el texto 2 él dice, mira, Arjuna, te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. O sea, que te dará conocimiento, te brindará datos para centrar tu mente en lo material, que en fin de cuentas es espiritual. En el texto 3 dice Krishna, hay muchos hombres que intentan, hay miles de hombres que intentan la perfección, pero tal vez uno logra de hecho conseguirlo. Porque claro, nosotros, estimados devotos, eh, por maravillas de Krishna, hemos sido alcanzados por esta filosofía de conciencia de Krishna. Digo, hemos sido alcanzados porque por estadística, si bien es verdad, no los conozco a ustedes, pero por estadística, mm, aquellos que participamos de las actividades de conciencia de Krishna, no es que andábamos, no es que dijimos, bueno, voy a ir a buscar a la India el conocimiento más perfecto de todos y voy a estudiar entre todas las filosofías a ver cuál es la mejor. Algunos sí, tal vez, pero por estadística la mayoría de nosotros fuimos sorprendidos en un bello día de nuestra vida. Krishna nos hizo llegar un libro o un devoto, de alguna otra manera, Krishna nos alcanzó. Entonces, fuimos alcanzados por esta filosofía de conciencia de Krishna y como Prabhupada muy pacientemente, muy expertamente, nos va enseñando qué es espiritual, qué no es espiritual. Esta sí es práctica espiritual, esto otro se parece, pero no es. ¿Por qué menciono esto? Krishna dice en el texto 3, hay muchas personas que se desean dedicarse a la perfección y pocos lo consiguen. Lo menciono porque en el marco de lo que hemos leído y lo que hemos dicho hoy, si es verdad que todas las cosas son espirituales y Krishna está presente en todo, sería muy fácil para nosotros deslizarnos a lo que se considera y se denomina técnicamente el panteísmo. Decir, bueno, Dios está en todos lados. ¿Cuál es la necesidad de ir al templo? ¿Cuál es la necesidad de ir a la iglesia? Si Dios ya me dijeron que está en todos lados, en la tierra, el agua, el fuego, entonces yo voy a adorar al fuego. Y algunas posturas, a ciertos grupos, lo observan así, ¿no? Lo definen así. Vamos a adorar al fuego porque es sagrado. Sí es sagrado, pero olvidan que hay la fuente de lo sagrado, que también es sagrado. Y en nuestro caso, Krishna nos ha hecho saber que sí, adoremos la fuente de lo sagrado, cantemos el santo nombre, ofrezcamos estos alimentos y otras actividades muy puntuales,
para reconocer que todo es espiritual en el marco de lo que hemos hablado hoy, pero al mismo tiempo, si yo me centro simplemente en adorar al fuego, resulta ser que hay un destino espiritual que me lo estoy perdiendo, porque el fuego, solamente adorar al fuego no me va a conducir a un destino espiritual que el alma en el fondo lo está necesitando, ese destino espiritual que es Brindavan. Y es por esa razón que nosotros podemos entrar en esa categoría de los pocos, las pocas personas que, sí, que tienen la fortuna de conocer la ciencia espiritual, como Prabhupada lo mencionó aquí, con detalle, de manera milimétrica. Nosotros le ponemos dedicación, en la medida en que podamos, le ponemos sinceridad, le ponemos honestidad. Krishna nos puede ir revelando en el corazón esas verdades de la ciencia espiritual y seguir encaminándonos hacia la fuente suprema y seguir distinguiendo qué actividades son espirituales, qué actividades no lo son, y seguir distinguiendo incluso que en medio de las cosas y situaciones materiales la presencia de Krishna. Y, sí, y no caer en el otro error, como decíamos hace un rato, de rechazar todas las cosas materiales pensando que eso nos va a regalar conocimiento espiritual. Termino con una cita también de la Gita, una citación de Srila Prabhupada en el capítulo 9:17. En este 9:17, Krishna viene hablando en contexto de versos en donde él dice, me puedes ver, Arjuna, de tantas maneras. Yo soy el ritual, soy el sacrificio, soy la mantequilla, soy el fuego, que acabamos de hablar del fuego, soy la ofrenda, soy el padre, soy la madre de este universo, soy el abuelo. Krishna técnica, prácticamente dice, yo soy todo. Si bien ya dijo que estas energías vienen de mí, yo estoy presente ahí. Luego vuelve a martillar sobre el tema de la omnipresencia y dice, en realidad yo soy todo eso. Y sabemos, ¿no? En otras secciones, él dice, de entre los animales yo soy tal animal, entre las formaciones de agua yo soy el océano y demás, invitándonos a verlo a él en todo, ¿no? Y en este verso, 9:17, vean, qué interesante lo que dice Prabhupada. En la existencia material creamos diferentes relaciones con diferentes entidades vivientes, que no son más que la energía marginal de Krishna, como ya lo leímos hoy. Algunas de ellas aparecen como nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestro creador, pero en realidad todas ellas son partes integrales de Krishna, incluso nuestros padres, nuestros abuelos. Como tales, esas entidades vivientes que parecen ser nuestro padre, madre, etcétera, no son más que Krishna. Interesante, ¿no les parece? Esas entidades vivientes que parecen ser nuestro padre, nuestra madre, abuelos, no son más que Krishna. Ajá. No solo nuestro padre y madre son parte integral de Krishna, el creador, la abuela, el abuelo también son Krishna. Ajá. En realidad, sigo leyendo, en realidad cualquier entidad viviente es Krishna, ya que es parte integral de Krishna. Todos los Vedas apuntan a Krishna, pues únicamente hacia Krishna. Mm, de igual manera, la entidad viviente que está muy interesada en entender los principios védicos, o sea, nosotros que estamos aquí estudiando esto, esa entidad viviente que está interesada en aprender todo, también es parte integral de Krishna y como tal también es Krishna. Podríamos concluir que, o podría dar la impresión de que es impersonalista estas ideas que Prabhupada está presentando aquí. Lo que él nos está presentando es una visión, como decíamos al inicio, una visión krishnaizada, de darnos cuenta de que Krishna está en todo, y en un sentido todo es Krishna. Pero como decíamos, el error, Prabhupada no guarda de este error, de decir, bueno, si todo es Krishna, si todos son Krishna, ¿cuál es la necesidad de ir al templo? ¿Cuál es la necesidad de cantar los mantras? Si yo estoy hablando con mi papá, entonces estoy hablando con Krishna. Estoy hablando con mis amigos, estoy hablando con Krishna. ¿Para qué orar? ¿Para qué cantar el mantra? La respuesta a eso es que, si bien es verdad, todo es Krishna, cuando yo me centro en adorar al Señor Supremo, cuando yo me centro en lo que llamaríamos técnicamente un sadhana,
una adoración al Señor Supremo, horas que va a incluir oración, canto del Santo Nombre, estudio de las Escrituras, todas esas actividades lo que me van a hacer es regalar claridad en el corazón. Técnicamente se llama pratyaksa. Cuando yo realizo tales actividades con dedicación, consigo un pratyaksa, una visión interna, una realización, diríamos, y entonces paso a ver con ojos maduros, gano madurez espiritual para darme cuenta de que eso, de la omnipresencia de Krishna. Me voy dando cuenta gradualmente de cómo Dios está presente en todo y puedo continuar con mi vida de una manera más espiritualizada. Si yo incluyo esa práctica espiritual, entonces puedo, como dije, avanzar en esa visión de que, darme cuenta de que Dios está en todo y darme cuenta de que tantas cosas, que todas las cosas que me rodean, tan cotidianas y tan poco trascendentales como decíamos, todas ellas son parte del Señor Supremo. Y a decir entonces de em, mm, aquellos, no ingredientes, pero componentes que Prabhupada nos trae, todas aquellas cosas que Prabhupada nos trae, como lo son las escrituras, como lo son diferentes artículos pequeños en la adoración del altar, ya sea el altar en el templo, ya sea el altar en mi casa, todas esas cosas se va ganando una visión diferente y a medida que la visión cambia, el corazón está con mayor tranquilidad, a medida que se ganan mayores realizaciones, darme cuenta de que Krishna está presente en todo y que no lo hablamos hoy, pero darme cuenta de que Krishna está conmigo, está realmente conmigo en mi corazón y es consciente de mis esfuerzos. Todas esas realizaciones llegan y el corazón nos permite tener mayor tranquilidad al corazón y vivir con mayor sosiego, vivir de una manera más serena, caminar y transitar el sendero del Bhakti con mayor tranquilidad, con mayor serenidad y confianza, sabiendo de que estoy encaminándome sin duda, estoy ya en presencia de Cristo y estoy encaminándome hacia la meta suprema, hacia la casa, volviendo a casa. Vamos a recoger algunos comentarios, reflexiones. Si hay preguntas, también intentaremos responder. Gracias por su atención a todos ustedes. Pedro tiene su mano arriba. ¿No está apagado, Pedro? Quiero ver. Sí, está apagado tu micrófono. ¿Qué dice? Hare Krishna, Prabhu, por favor acepte mis más humildes y respetuosas reverencias. Hermosa su clase, divina. A mí me tocó en lo profundo de mi corazón, eh, porque estoy transitando un poco algunas circunstancias al respecto. Acá yo voy a poner algo en la mesa, quizás está dentro de la escritura esta, pero es como algo más que todavía no se mencionó, que quizás usted podría con más conocimiento expresarlo o hacernos comprender. Cuando uno se pone en contacto de esta energía, siendo una energía espiritual, con la energía marginal, ¿no? Y también entran dos energías más, que es Mahamaya y Yoga Maya, según el estado de conciencia en el que uno esté. Entonces, las tres energías al mismo tiempo influyen sobre la jiva condicionada. O sea, generando un montón de situaciones dentro y fuera de esta jiva. Es muy interesante, sobre todo cuando se logra que de algún punto, así sea muy chiquito, Yoga Maya se incorpora en la ecuación, porque todo cambia. ¿Cómo uno puede comprender esto que nos está sucediendo al momento en que entendemos que las energías son de Krishna, que lo que estamos haciendo es para Él, que no somos hacedores, que el único hacedor es Él y que podemos, gracias a que Él nos lo permite, usar sus energías? Bueno, en esta ecuación, ¿cómo deberíamos comprenderla? O sea, una vez que surge esta situación de la combinación de las energías. A ver si entendí la pregunta. Gracias, Pedro. Me alegra mucho saber que te ha inspirado lo que hemos hablado. A ver si entendí la pregunta. Decías, ¿cómo comprender
la acción de la energía, de las energías diferentes sobre uno. ¿Era esa la pregunta? O sea, claramente, exactamente, porque de golpe nos encontramos y bueno, yo comprendo que soy una Shiva condicionada, que estoy al servicio y que la energía que estoy tomando le pertenece. Tomemos el ejemplo de la arcilla. No sé, antiguamente yo era ceramiquista y quiero ser, uso la energía de Krishna y digo, oh, qué hermoso mi vaso, este jarro que hice, yo soy el hacedor. Bien, eso es un pensamiento muy común entre las entidades vivientes. De golpe entra el conocimiento, empezamos a entender y decís, no, no, perdón, yo estoy usando una energía que es de Krishna, que le pertenece, es una energía marginal, pero es de él, la respeto. Entonces, ahí comienza a afectar otras energías que es, Ok. bueno, entendiste que es mi energía, bueno, está Mahamaya, que hace que esto se ponga un poco más intenso, ¿no? Esta relación, a ver cómo y si logramos trascender esa situación, podemos llegar a conectar con Yoga Maya. Bueno, cómo uno se para frente a esta situación y comprende esta situación con la yastra. Con la yastra, o sea, que yastra nos enseña cómo manejar esta situación. Sí, efectivamente, Pedro, vamos a ver. Yo voy a fabricar un vaso, entonces, como decías, yo puedo pensar que qué bien me quedó y puedo subir una foto y expresar cómo me quedó, qué excelente, ¿no? Como decías, mm, para usar el o usando el Shastra nos podríamos recordar que un momento que, por un lado, yo no, o que yo le di forma al vaso o cualquier otra creación, puede ser una empresa muy grande o un proyecto muy grande, pero en realidad la capacidad, por ejemplo, para poder formar darle forma al vaso, necesité agua, por ejemplo, ¿no? Para moldear la arcilla. Y resulta ser que el agua tiene una combinación química que si yo tuviera que fabricar el agua, pues jamás, jamás podría haber llegado a hacer el vaso, porque la combinación química que tiene el agua solo la puede hacer Krishna. La magia de Krishna está presente en cómo el agua, al momento de humedecer la arcilla y luego tengo que, no sé cómo se llama esto, curar la arcilla o que pasarla por el fuego para que quede bien hecho el vaso. Ambas, ni el fuego ni el agua yo las podría crear, ¿no? Son son elementos y la materia prima también, que yo lo único que puedo hacer es moldearla y puedo recordar incluso, a ver, resulta ser que alguien más me enseñó a mí cómo moldear la arcilla, un, ni siquiera fue un conocimiento que a mí se me ocurrió, sino que alguien más, un profesor, se sentó conmigo, me dijo, funciona así, la arcilla la compras en tal lugar, tienes que comprar de esta, pero de esta otra no, tal cantidad de agua, mezclarla. Entonces el conocimiento ni siquiera me lo inventé yo, sino que alguien más me lo dio y puedo ser consciente de se llama técnicamente en filosofía, la contingencia, el principio de contingencia de que ese vaso lo pude hacer porque existieron otras cosas, existió la arcilla, el fuego, existió el agua, existió el profesor que me enseñó. Y en fin de cuentas, teniendo en cuenta lo que leímos hoy, recordar que esas energías sí, o esa materia prima es Krishna el creador de todo ello. Cuando me doy cuenta de que Krishna es el creador de todo ello, entonces pasa a actuar sobre mí, en ese preciso momento entra a actuar sobre mí la energía vinculadora de Yoga Maya. Yoga Maya significa eso, una energía que me vincula con Krishna. Y tengo enfrente tengo el mismo vaso, ¿no? Tengo ahí en el taller todavía la misma arcilla por aquí, no limpiado el taller, tengo toda la materia prima, pero cuando entra en mi conciencia aquel recuerdo de que esto en realidad es la magia de Krishna, entra en mi conciencia de Krishna, en ese momento ya estoy siendo influenciado, digamos, como estoy siendo, ¿cómo podríamos decir? Como em, influenciado, sí, por Yoga Maya. Estoy recordando a Krishna y no solamente recordándolo, sino ¿cómo puedo decirlo? Estoy tratando de explicar cómo. Mi atención está en el vaso, lo genial que soy yo al crear este vaso, pero cuando Yoga Maya entra y me hace recordar que la magia viene de Krishna, ya mi atención no solamente está en el vaso, sino que mi atención se despliega hacia arriba, si podemos decir que Krishna está arriba, se despliega hacia el mundo espiritual y mi atención ya no cubre mis ojos ya no solamente están viendo el vaso, sino que mis ojos ahora están viendo la maravilla de lo grande que es Krishna. En ese caso, Yoga Maya me está ayudando a vincularme con Krishna y estoy vinculado con Krishna, a pesar de que el vaso sigue teniendo la misma forma material, ¿no?
El vaso no es que ahora flota, ya por eso veo que Krishna está en esa... No, el vaso sigue siendo el mismo vasito, pero ahora estoy siendo consciente de que Krishna, eso, de la magia de Krishna, y eso es la conciencia de Krishna. Lo mismo con una deidad, por ejemplo, con esa misma arcilla podemos fabricar una deidad y a partir de la adoración de esa deidad que fue fabricada con arcilla, puedo vincularme con Krishna y puedo invocar, si podemos usar esta palabra, invocar la Mahamaya, a la Yoga Maya. La gracia de Krishna se puede hacer presente en mí, me puedo llenar de Yoga Maya y con esa misma arcilla, esa deidad que yo puedo haber fabricado incluso, adorar a Krishna. Ahora estoy encaminándome a volver a casa, estoy siendo golpeado, digamos, estoy recibiendo toda esa Yoga Maya. Y lo que tengo enfrente es una arcilla moldeada en la forma de Krishna, digamos. No sé si me estoy enredando mucho con esto que quiero decir. No, está muy bien, está muy bien. Hay un punto intermedio que yo le había comentado que es la de Mahamaya. Ajá, Mahamaya, entre Yoga Maya y la Shiva condicionada, hay un primer momento de Mahamaya, de donde Mahamaya, correcto. hasta que vos lográs comprender que ese vaso no te pertenece. Ujú, Hay un punto entre el paso de entender que simplemente yo estoy manipulando energía, eso ahí hay Mahamaya. ujú, Ahí va a empezar a actuar en vos Mahamaya y vas ujú, a tener que o bajar la cabeza y eh, entender sí, o no vas a llegar a Yoga Maya. No va a sí. pasar, no vas a transitar, no vas a superar esa situación. Mm, Vas a quedar en un sinfín de preguntas, en cuánto mejor podría haber sido, qué hice ujú, mal, o empezar a verte en un florecer de anartas que no te van a dejar tocar eh, o intentar continuar. Entonces sí, hay un punto intermedio entre el hacedor, una vez que lo dice, el respeto por lo que se hizo, ahí ujú, entra más. Y bueno, la bendición de Krishna cuando te pone en esa situación. Pero vuelvo acá. Es claro que usted lo explicó desde la realización. La pregunta es, porque ¿qué yastra uno puede absorber? ¿Dónde la puede leer y buscar? Decir, acá Krishna está explicando estos 3 puntos en la realización. Lo está explicando mm, para poder uno ir y buscarlo en el Bhagatán, en el libro que sea, mm, conseguir la literatura donde explica este arco iris, que es ok, divino, de verdad, es divino ujú, transitarlo, es una experiencia difícil, interesante, pero yo creo que el capítulo 7, cuando dice el conocimiento absoluto, está en esa realización del contacto, en ese ujú. transitar, te lo estás tratando de explicar. Bueno, no, capaz que yo también me mareé en las palabras. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, si preguntabas, Pedro, en qué lugar específico encontrar esa progresión, Krishna explicando esa progresión, lamentablemente yo no la tengo así como a mano para decirte, mira, lo podemos leer aquí. Al menos en mi estudio he encontrado en diferentes momentos, como este verso que yo leí, el 4:24, en donde Prabhupada dice, uno cuando tiene cierta conciencia ve que esto es materia, pero cuando cambia su conciencia pasa a ver lo espiritual. Cosas así sueltas yo he ido encontrando en mi estudio, pero así como para responderte y para darte una cita puntual en donde leer esta progresión, ese tránsito de el alma está condicionada y viendo las cosas materiales como suyas y cómo pasa a verlas como propiedad del Señor Supremo, si eso no, me gustaría tenerla para dártela y que pudieras ir y leerla, pero sí no la tengo. Gracias, gracias. Igual fue muy lindo el contacto en esta respuesta y Eh, fue mágica, de corazón. Muchas gracias. Gracias igualmente, Pedro, gracias. Sí podría decir y agregar que Krishna dice en el 9.2 de la Bhagavad Gita que cuando uno se da a la práctica espiritual, yo lo mencioné también, uno va obteniendo realizaciones y uno va aprendiendo, uno ni siquiera aprendiendo, sino vas dándote cuenta cómo es gracia de Krishna en realidad. No es que uno diga, bueno, ahora en adelante, claro, uno lo puede decir, pero de ahora en adelante voy a empezar a ver todo como propiedad de Krishna, voy a empezar a ver que Krishna está en todo. De alguna manera se requiere nuestro esfuerzo, sin duda, pero lo interesante y lo maravilloso del asunto es que cuando Krishna otorga su kripa, otorga su misericordia, su gracia,
Entonces un bello día resulta ser que empiezo a ver las cosas de manera distinta. Me doy cuenta que estoy cantándole a la deidad y la deidad sí me escucha. Ya no es solamente una teoría, sino que un momento, estoy cantando el Mahamantra en las yapas y me doy cuenta de que, no sé cómo pasa, pero Krishna está escuchando estas yapas que estoy cantando. Gradualmente Krishna va regalando esos pequeños momentos de realización y es algo, sí, gradual. No es que uno diga, bueno, ya, ahora por mi propia voluntad voy a empezar a ver las cosas diferentes. Se requiere, sí, el esfuerzo de uno, pero se requieren los pratyaksas, que son las realizaciones que Krishna da al ver nuestro esfuerzo, nuestra práctica, y gradualmente me voy dando cuenta como Krishna me está dando su gracia y sin que yo haga mucho, ahora sí puedo ver con otros ojos a los demás. Me doy cuenta de que los demás, sí, todos somos iguales, todos somos hermanos, y empiezo a ver con otros ojos a los demás y a las cosas mismas. Pero eso viene como la gracia de Krishna también. Eso también es importante recordarlo, que es su gracia la que, es esa misma Mahamaya la que nos regala su gracia, nos permite ir viendo todo con otros ojos. Genial, Prabhu. Muchas gracias. Creo que estos dos versos particulares son maravillosos. Es increíble cómo Krishna, con tanta altura, con tanta simpleza, reduce, como usted decía, ¿no?, las actividades del mundo en solo unas pocas palabras. Mm, Eh, También para ayudarlo en esa búsqueda yástrica, Pedro, en el canto 2 del Bhagavatam se explica cómo los dos aspectos de la creación, los aspectos sarga y visarga, ¿no?, mm, los ingredientes que los da Krishna, ¿no?, y que es la creación primaria, y la creación secundaria, visarga, es la interacción de esos ingredientes. Krishna nos da todos los ingredientes necesarios y después hay una interacción de la entidad viviente como energía superior, ¿no?, que puede hacer esas interacciones. mm. Y sí me parece, pero ya nos pasamos, pero me gustaría aclarar esto, si usted lo puede aclarar. Eh, Acerca de las energías de Krishna, ¿no? Porque acá Krishna reduce todo a dos energías, Ujú, ¿no?, la energía inferior, la energía superior, y a veces se considera a la posición ontológica de la entidad viviente, del alma espiritual, como marginal, como otra energía. ujú, De hecho, a veces técnicamente se la llama con, ¿no?, Tatashta Shakti, ujú, pero quiero que usted aclare, por favor, si realmente es otra energía, porque mm. leemos que no, ¿no es cierto? Leemos que el alma espiritual es justamente la energía espiritual. Por favor, ¿puede profundizar un poco eso? Sí, Prabhu, efectivamente, vemos esa definición, a veces como energía superior y a veces como energía marginal, ¿cierto? Siempre la energía, partamos de ahí, descartemos el primero, siempre la energía material en todos los casos siempre se la describe como inferior. Con ella no tenemos confusión. A la energía tatasta, que son las almas, a ellas sí a veces se las describe como energía superior, iguales a Krishna, y a veces se les describe, como fue el caso de este verso, ¿no? En estos versos Krishna dijo energía superior. En otras ocasiones, Krishna, o ya sea Krishna, o ya sea Srila Prabhupada utiliza esta definición como energía, como dijimos, intermedia, energía marginal. Y la explicación que se da para ello es que se la describe de esa manera porque el alma en ciertos momentos llega a estar tan confundida que ella no se da cuenta que es energía superior, sino que va fluctuando, como lo hacía también un poco con lo que hablábamos con Pedro. A veces el alma, la situación del alma es tal que ella fluctúa entre lo, siempre es espiritual sin duda, pero su propia comprensión de sí mismo a veces está tan envuelta en lo material que realmente se cree y toda su identidad es material y a veces tiene chispazos de que
sí tiene unos vislumbres más espirituales, pero está fluctuando entre su identidad, la considera material, o a veces se da cuenta que es un poco espiritual y por estar fluctuando, o por tener la posibilidad de fluctuar, estar en ese margen de considerarse materia o llegar al punto de darse cuenta que es espiritual. Por estar en ese margen, a veces se le llama energía marginal, porque está ahí en ese margen, entre lo espiritual y lo material, a pesar de que ella siempre es espiritual. Eso es lo que describen los Vaishnavas, que ella siempre es espiritual y por lo tanto siempre es energía superior. Es por ello que Krishna en ocasiones lo llama energía superior, porque lo es energía superior. Pero debido a su propia concepción, a sus propias identidades, ella puede quedar tan olvidada que se considera parte de la materia, entonces está ahí en el margen entre las dos. Y claro, esto le sucede a aquellas almas que en definición somos almas condicionadas, las almas nityavadas, que somos condicionadas, porque las almas nityasiddhas eternamente ellas siempre son conscientes de que son parte del Señor Supremo, son energía espiritual plena y consciente todo el tiempo. Y a nosotros que vivimos o que somos pertenecemos a esta categoría de almas condicionadas, a nosotros se nos llama entonces en ocasiones energía marginal debido a ella. Muchas gracias, Prabhu. Mm. Pedro. Justo yo el otro día, permiso que me meta, estuve con Prabhu Sateki, quien me dio una gran explicación sobre esto. Cuando el alma espiritual, esa gota del océano, entra al mundo material, se empieza a recargar de su ego, de ego, cantidad que la recubierta, como si la cubriera en su totalidad, y luego va pasando por otras etapas que lo siguen cubriendo. Entonces, la fluctuación, ¿qué pasa? Al estar tan tapada por toda esta energía material y el ego y demás, pierde, ¿no? Esta condición de energía superior. Entonces queda como tiene que salir de ese capullo para lograr encontrarse conocerse o reconocerse como energía superior, pero mientras tanto está condicionada a toda esa recubierta. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, hoy sí que nos pasamos. Estuvo muy interesante la clase, pero muchas gracias. Yo tengo muchas cosas más para decir, pero podemos dejarlo para otro momento. Así que, bueno, pero paso a agradecerte por haber aceptado estar con nosotros nuevamente, por haber usado su tiempo para acompañarnos, ayudarnos a intentar profundizar un poco las palabras de Krishna y las explicaciones de Srila Prabhupada. Así que muchas gracias a todos también por conectarse, por estar acompañándonos. Y nos vemos la próxima. Hare Krishna. Listo, nos vemos en la próxima. Hare Krishna, saludos, mis reverencias a todos. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, gracias. Muchas gracias. Hermoso. Gracias. Hare